Vamos a leer hoy Mateo capítulo 27, versículo 11 hasta el versículo 14. El título de la predicación de hoy es el silencio. No el silencio, sino silencio. Ese es el título, silencio. Y vamos a aprender cómo a través del silencio también se adora a Dios. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Padre, yo te pido por favor que hoy nos enseñes que también en el silencio te podemos adorar, que también en tu silencio, Señor, aprendemos tu voluntad. Así que por favor, Señor, danos hoy entendimiento. Abre, Señor, nuestros pensamientos. Retira toda tiniebla y toda oscuridad que pueda haber en nosotros. Y permite, Señor, que tu palabra sea plasmada en nosotros. Dígale, Señor, que tu palabra sea plasmada en mí, Señor. Que tu palabra adiestre mis manos, Señor. Padre, que tu palabra guíe mis pasos, para que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en una época en la cual nos acostumbramos a responder. ¿Sí? Todo hay que contestarlo, todo hay que replicar, porque de lo contrario quedamos mal. Entonces esto se ve mucho en las redes sociales, ¿no? Si en las redes sociales dicen, es que usted, lo ofenden, ¿no? Le dicen, es que usted es, hablemos del punto que comenzó ya ahorita a efervecer, ¿no? La política. Entonces, si usted ve que tiene alguna inclinación, entonces dice, no sé, usted está a favor de un asesino. Entonces usted no se puede quedar callado, sino que usted, ¿cómo así? Yo no estoy a favor de ningún asesino. Y entonces usted contesta, y el otro le contesta, y el otro vuelve y le contesta. Y si estamos en un momento en el cual usted no se puede quedar callado, porque ya no es la época de quedarse callado, ahora es la época de hablar. Usted tiene derecho a hablar, derecho a defenderse. Hay con que usted guarde silencio, porque si guarda silencio, tal vez en usted se comienza a formar una imagen de cobarde, ¿cierto? De tonto, ¿cierto? Se comienza a formar esa imagen. Bueno, en las estadísticas, por lo menos en Bogotá, una de las mayores razones de discusiones que han llevado a la muerte es por una diferencia y el otro no calla, sino que comienzan a replicar, ¿no? Y eso nos comienzan a adiestrar desde el colegio. Va uno pasando y ¿qué mira? Y el otro, ¿qué? ¿No lo puedo ver? O entonces, ¿qué? Y ¡pum! Y ¡pum! Y comenzamos a contestar. Entonces nos criamos en una sociedad en donde no se vale guardar silencio, sino que siempre hay que replicar. Ahora, con esta introducción no quiero decirle a usted que está mal replicar. No, está bien, pero hay que saber en qué momento replicar. Ahora, es el momento de que usted se pregunte, bueno, ¿y en qué momento no hay que replicar? ¿En qué momento no hay que contestar? ¿En qué momento no hay que discutir? ¿Cierto? Entonces pregúntese, ¿en qué momento no hay que replicar? ¿Ah? ¿En qué momento se merece guardar silencio? ¿En qué momento? Y voy a poner el último ejemplo en donde hay discusión si debo guardar silencio o no. Está una pareja. Voy a poner el punto más común, no el único, pero sí el más común, en donde él es abusador físicamente de ella, es decir, la golpea. Y entonces ella es golpeada, pero tiene en su corazón la palabra de Dios que dice, sujétese a su marido. Entonces ella soporta el golpe porque está obedeciendo ¿a quién? A Dios. Y entonces lo resiste. Y aparte de eso, su esposo le dice, cuidadito con pensar algo diferente porque usted estaría en contra de, no de él, sino de Dios. Porque está entendiendo que el ejemplo lo estoy colocando de dos personas temerosas de Dios. Entonces ella se siente confundida porque dice, ok, estoy obedeciendo a Dios, pero me están lastimando. ¿Verdad? Y entonces hay ese tipo de confusiones al interior de los que creemos en el Señor. No se sabe qué hacer.
Y lo mismo pasa con los hijos, ¿no? Mi hijo, ¿y usted por qué no viene a la iglesia? No, pues es que mi papá no es creyente, entonces me dice que cuidadito donde yo salga para la iglesia. Y la palabra de Dios dice ¿qué? Sujétense a sus padres. Obedezcan en todo a sus padres. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo desobedezco o no? Y entonces uno entra en eso, ¿no? ¿Ahí merece réplica o no merece réplica? Vamos a ver, porque no solamente son esas dos situaciones. Es un montón. ¿En qué momento debemos levantar la mano? Pero como hoy la predicación se llama ¿cómo? Hoy vamos a aprender es en qué momento hay que bajarla. No se preocupe, después llegará el momento pronto, antes de que termine Mateo, aprenderemos en qué momento sí hay que levantar la mano. No se afane, sea paciente, Dios es sabio y sabe cómo enseñarnos. Así que cuando leemos Mateo del capítulo 27, desde el versículo 3 hasta el 11, estamos viendo a un Jesús que está llevado como un cordero. Por el deseo de los hombres está tomado preso y está siendo llevado para juicio. Y el fin de él será la muerte. ¿Cuál es su fin ante todo este proceso? La muerte. Ahora, esa muerte, ¿quién la causa? ¿Quién entrega a Jesús a la muerte? Pregúntele al que está al lado. ¿Quién entrega a Jesús a la muerte? Y espere la respuesta. ¿Quién entrega a Jesús a la muerte? ¿Quién? ¿Los romanos? ¿Los sacerdotes? ¿El pueblo judío? ¿Quién entrega a Jesús a la muerte? Para esto hay dos respuestas válidas. Una, el Padre. Porque Jesús está entregando su vida porque es la voluntad de ¿quién? Del Padre. Así que ¿quién está entregando a Jesús a la muerte? El Padre. Pero hay otra respuesta válida. Él mismo. Porque Él dice, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Y escuche lo que dice, para significa propósito, para volverla a tomar. Y uno diría, bueno, pero ¿qué tipo de propósito es este? Yo entrego la vida para volverla a tomar. Eso es como comprar pan para vender pan. No, lo que pasa es que usted compre pan y venda pan, eso lo hace cualquiera. Pero que usted entregue su vida y la vuelva a tomar. Solo uno. Y esa es diferente. Así que hay dos respuestas válidas. Que Él pone su vida porque nadie se la quita. Y dos, porque es la voluntad del Padre. Y esto tiene todo que ver con la palabra silencio. Silencio. Entonces, dice el versículo número 12 al 14 que Jesús guarda silencio ante el juicio, mostrando su entrega voluntaria, consciente a la voluntad del Padre. Pero miren lo que dice Isaías capítulo 53 versículo 7. Angustiado él y afligido, está hablando de Jesús, ¿no? En una predicación anterior vimos cómo Jesús estaba experimentando también angustia y aflicción. Pero fíjese, él está sintiendo angustia y aflicción, sin embargo, dice, no abrió su boca. Escuche lo que dice, no abrió su boca. ¿Está diciendo que se la cerraron? No, él decidió ¿qué? Callar, no abrir su boca. Es una decisión de Jesús, no voy a abrir mi boca. ¿Por qué? Como cordero fue llevado al matadero. La voluntad del Padre es que Él sea entregado como un sacrificio por todos nosotros los pecadores para que Él sea redimido. De modo que para que esa voluntad del Padre se cumpla, en Jesús tiene que haber una voluntad. ¿Cuál? ¿Cuál? No abrir su boca. Primera parte del silencio. Para que Él sea entregado como un cordero, es necesario que Él ¿qué? Guarde silencio. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿por qué es necesario que Él silencie? Porque si el Señor Jesucristo habla ante sus agresores, Jesús con toda la sabiduría que tiene, fácilmente se libra de sus agresores. O sea, Jesús podría ganar cualquier debate. Pero Él en este debate decide ¿qué? Guardar silencio. Ahora, dice también acá, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fíjese que son acciones que Él decidió tener.
enmudeció y no abrió su boca. Filipenses capítulo 2, versículo 8, se lo parafraseo, dice que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De tal forma que en su corazón está la intención de obedecer la palabra de Dios, y dentro de esa obediencia es necesario que Él guarde silencio ante Él. Así que el silencio de Jesús, vamos a ver, no es una debilidad. El silencio de Jesús es dominio espiritual. ¿Usted sabía que eso está dentro de los atributos del Espíritu Santo en nosotros? El dominio propio. Usted y yo en la comunión con Dios aprendemos a manejar dominio propio. Entonces nosotros no deberíamos ser, yo sé que no es fácil, pero no deberíamos ser de los que entramos al Transmilenio y que no cabe o que coja taxi. No deberíamos ser así. Porque si solo con eso nos alteramos, imagínese con algo más grave. Nosotros deberíamos ser distintos, porque no nos dejamos llevar por las pasiones, sino que tenemos dominio propio. Porque no nos gobierna la pasión de la carne, sino que nos gobierna el deseo del Espíritu. ¿Bien? Ahora, en medio de la provocación, ¿usted entiende que hay una provocación para Jesús? Mire, leamos otra vez Mateo capítulo 27. Hay una provocación. Aquí no se siente tanto el acento de Pilatos, en Mateo, de Pilato, perdón. Dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Uno se lo imagina a Jesús a solas con el gobernador, pero no es así, Él no está a solas con el gobernador. Fíjese lo que dice el versículo 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Es decir, que Jesús está ante Pilato, pero atrás de Jesús están los sacerdotes acusándolo. Él dijo que quería derrumbar a Roma, porque él dijo que él era un rey, y solamente hay un rey. Y estos sinvergüenzas dicen, solamente hay un rey, y es César. Se vendieron porque querían verlo muerto. Y entonces ellos lo están provocando. Ahora, lo primero que vamos a hablar es el silencio revela nuestra relación con el Padre. Escuche, el silencio que usted y yo vamos a aprender hoy a guardar revela nuestra relación con el Padre. Eso hace el silencio. Y una de las cosas que también vamos a aprender es que el silencio desafía al mundo. Porque hoy el mundo nos empuja a contestar, a responder. Ayer tuvimos un evento acá con los jóvenes y ese evento tenía como objeto poder propiciar un tiempo en el cual ellos tuvieran un reencuentro con Dios. Fue maravilloso y no le estoy hablando por puro embuste, fue bien especial. Dios, cada persona teniendo ese encuentro con Él. Pero recuerdo que una de ellas dijo algo que yo aquí ya lo he expuesto públicamente. Dijo, yo le pregunté, ¿tú ya conocías de Dios? Dijo, sí, pero me aparté. Le dije, ¿por qué te apartaste? Dijo, pues porque cuando entré a estudiar, salió un profesor y comenzó a cuestionar tanto nuestra fe que me hizo dudar y terminé por apartarme. El mundo nos va a exigir respuestas. El mundo va a comenzar a acusarnos de tal modo que nosotros renunciemos a la fe. Le va a decir, ¿usted por qué está buscando de Dios? ¿Usted para qué lo necesita? ¿Cuál Dios? Mire usted cómo está. Si su Dios existe, ¿por qué usted está preso aquí delante mío? Podría haber preguntado Pilato. Si su Dios existe, ¿por qué está en la situación que está? Y nos van a comenzar a acusar. Ustedes lo que son es una parranda de fanáticos que siguen a un amigo imaginario y van a exigir, van a demandar una respuesta. Si su Dios existe y es amor, ¿por qué el mundo está como está? Si Dios ama a la humanidad y a su creación, ¿por qué hay niños siendo maltratados, violados, agredidos? ¿Por qué? Contesten. Y nos exigen una respuesta. Y nos presionan tanto que a veces por esa presión damos respuestas que Dios no nos ha dicho que demos. Y en vez de salvar la patria,
pues comenzamos es a hundir. Y el problema no es hundirnos y quedar en vergüenza. El problema es que la fe comienza a fallar. Así que Mateo 12 y 13 dice lo siguiente, leámoslo por favor. Mateo capítulo 27, versículos 12 y 13 dice: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Repita conmigo, nada respondió. ¿Usted se imagina a Jesús en silencio? Yo creo que es difícil que nosotros nos imaginemos a Jesús en silencio, porque siempre que nos acercamos a Jesús, ¿qué le estamos demandando? Una respuesta. Señor, me siento mal. ¿Usted qué está esperando? Respuesta. Señor, estoy enfermo. ¿Qué está esperando? Señor, mira que esta familia, ¿qué está esperando? Respuesta. Pocas veces nos acercamos a Él simplemente a contemplarlo. Normalmente nos acercamos a Él porque queremos una respuesta. Es interesante ser consciente de ello, ¿cierto? Y como siempre le estamos demandando una respuesta, en el momento que nosotros no entendemos su proceder, entonces decimos: Dios está, Dios no me contesta, Dios no me contesta. Jesús se quedó en silencio. ¿Quiere ver cómo cuenta Pedro estas cosas? Lea conmigo la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Es maravilloso esa parte. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Pedro les está diciendo a ellos: oiga, ustedes van a padecer. Y van a padecer por ser seguidores de Cristo. Van a padecer. Pero dice el versículo 21 que para eso fuimos llamados. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Dejándonos qué? ¿Qué nos dejó? Ejemplo de padecimiento. Y luego por ese padecimiento dice: para que sigamos sus pisadas. Es decir, que también nos dejó ejemplo porque nosotros vamos a padecer y debemos seguir su ejemplo. Versículo 22: el cual no hizo pecado ni se halló engaño. ¿En dónde? En su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Escuche los atributos que le está diciendo Pedro de Jesús. Cuando le maldecían, él no maldecía. Cuando cuando estaba padeciendo, no amenazaba, sino que más bien el que hacía: Padre, yo confío en ti, que tú eres justo. Ya. ¿Y guardaba qué? Silencio. Porque él estaba haciendo la voluntad del Padre. Ahora, con esto aprendemos que no toda provocación merece una respuesta. No toda provocación merece una respuesta. No todo lo que el mundo nos pregunta merece una respuesta, pero tampoco todo lo que nosotros le preguntemos a Dios merece una respuesta. No todo lo que preguntemos a Dios merece una respuesta. A veces, callar también es la forma más poderosa de testificar acerca de nuestra fe. Fíjese lo que está haciendo Jesús. Jesús está ante Pilato y le dice: ¿no vas a decir nada? Y Jesús, ¿qué dice? Nada. Él guarda silencio. ¿Por qué? Porque él ya predicó varias veces que él iba a ser entregado ante las manos de ellos. De modo que hablar más sobra. Él ya habló. Ahora está guardando silencio y eso da testimonio de su fe. ¿En quién? En el Padre. Y como acabamos de leer en Primera de Pedro, eso testifica que él está confiando en la voluntad de Dios. Jesús está confiando en la voluntad de Dios cuando guarda silencio. Jesús guarda silencio porque con eso está testificando acerca de la voluntad del Padre. Escuchen por favor lo siguiente, la siguiente pregunta: ¿qué ocurre cuando el silencio se convierte en un testimonio ante la fuerza del hombre?
Una de las cosas que nosotros podemos ver históricamente es que muchos hombres fueron incinerados, no solamente a las brujas las quemaron, sino también a muchos testigos de la fe. Los mataron porque seguían a Cristo. Y muchos de ellos lo que hicieron fue guardar el silencio. No se excusaron. Nosotros tenemos que aprender a guardar silencio cuando la gente nos pide que le respondamos y ellos están buscando es provocarnos. Ellos están buscando movernos de la fe. Usted tiene que mantener presente la palabra que Dios dio y esa palabra lo va a sostener a usted. Pero ahora el silencio revela de quién es el poder. Cuando usted guarda silencio, usted está dando a conocer quién es el que tiene el poder. Lea conmigo por favor Juan capítulo número 19, versículo 10. Juan capítulo número 19, versículo 10. Y mire lo que dice aquí. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Otra vez, ¿qué está haciendo Jesús? Silencio. ¿Qué está haciendo Jesús? Silencio. Y le dice Pilato: ¿a mí no me hablas? O sea, Pilato está como ofendido. ¿Usted no me va a hablar a mí? ¿Cómo dirían a lo colombiano? Sí, señor. ¿Cómo dirían a lo colombiano? Exactamente. A los de arriba la tienen clara. Bien. ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Sí o no? Mi papá también me decía así, pero a lo papá. Papá me miraba y me decía: ¿es que yo no soy su papá o qué? Y yo: no, sí. Entonces, mijo, espabile. ¿Cierto? Aquí le está diciendo: no me respondes, a mí no me... O sea, que no le habla a los sacerdotes, a Pilato no le importa. Los sacerdotes para Pilato son como perros. Pilato no se arrodillaba ante ellos, no. Era ahí, él es romano, ellos son la escoria. Así que Pilato no les tiene algún afecto, no, los usa. Porque son el poder sobre el pueblo. Así que a Pilato no le importa si Jesús no le contesta a los religiosos, pero a él sí le preocupa, porque él es la simbología del poder del imperio. Él es la figura del César. A mí no me respondes, yo soy un romano, tú eres la escoria, a mí me tienes que hablar. Y Jesús le dice, Pilato le dice, versículo 10, leamos todos. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Ahora, ¿qué está haciendo Pilato? Lo está amenazando, lo está presionando con su autoridad. Escuche, y yo deseo que sean muchos los que se identifiquen con esto que voy a decir y no que sean pocos. ¿Usted no va a dejar de predicar acá en el trabajo? A usted no se le paga para que predique, se le paga para que haga ta. Deje de estar llenándole la cabeza de cucarachas a la gente, trabaje más bien. Trabaje, para eso se le paga. Porque yo tengo el poder, mijo, para sacarlo o para dejarlo. Detrás de usted hay una fila de gente buscando trabajo. ¿Usted qué hace predicando? ¿Usted qué hace dando testimonio de Jesús? Ya nomás, cállese. Mijo, usted no fue a estudiar acá a la universidad, no a hablar de sus amigos imaginarios. O el amigo: ay, usted se volvió tan charro de Jesús, a mí ya me está dando pereza andar con usted. Siempre todo es que Jesús, qué pereza, mano. Si Jesús existiera, este mundo no estaría así. Entonces Pilato está presionando con la autoridad. A mí una vez me presionaron en la casa, mi papá me presionó con su autoridad. Dijo: escoja, mijo, o su iglesia o su familia. Y yo miré a mi papá, afortunadamente ya la tenía clara, y le dije: no, papá, la iglesia no, y mi familia tampoco, porque yo estoy buscando a Cristo, y Cristo es quien le da a usted la fuerza para hacer de esta familia lo que es. Así que si lo abandono a él, estaría en contra de la misma familia. Si lo abandono a él, estaría en contra de la iglesia. De modo que le dije a mi papá: yo aquí seguiré viniendo porque creo que esta es mi casa. Si de verdad usted quiere que me vaya porque sigo a Cristo, sáqueme un día y yo entenderé que es en serio. Y pues nunca me sacó.
Y faltando 8 días para morir, fue la primera vez que vino voluntariamente a la iglesia. A los 8 días se le acabó su cuartico de hora. Creo que fue súper predicado. Pues ese día llegó y es con una mano de gente, todos, señor García, ¿cómo está? Y le predicaban y le predicaban. Y yo decía, uy, fue madre, qué apaleada la que. No, mentiras, cuánto amor, dije yo, cuánto amor de parte del Padre, ¿sí? Y a los 8 días el siguiente sábado murió. Entonces, utilizan la autoridad para desafiarnos, para amedrentarnos. No más, cállese o hable, defienda a su Dios. Y Jesús dice, versículo 11, mire la respuesta de Jesús. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí. Escuche esto, él está hablando a Pilato, le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí, ¿sí qué? Lea conmigo, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Escuche lo que dijo Jesús. Pilato le dice, yo tengo autoridad para darte libertad o para matarte. Y Jesús le dice, no, gordito. Lo que usted está haciendo es porque por encima de usted hay uno más grande y a ese es al que yo estoy obedeciendo. O sea, usted cree que tiene el poder para hacer conmigo lo que quiera, pero usted está ignorando que yo vengo es obedeciendo una autoridad más grande y que usted tiene autoridad porque le fue dada. Pero cuando él que le dio la autoridad se la quiera quitar, se la quita. Porque la Escritura dice que Dios pone y quita reyes. Pero no solamente reyes, ¿sabe también Dios que pone y quita? Dios pone y quita padres. Dios pone y quita hijos. Dios pone y quita trabajos. Dios pone y quita intelecto. Porque todo está en su mano. Todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Así que le pregunto, ¿qué autoridad tenemos nosotros? No tenemos sino la autoridad que le ha delegado el Señor a su siervo, como un buen mayordomo. Así que lo único que añoramos es que cuando Él regrese, nos haya haciendo lo que Él nos pidió que hiciéramos. Pilato está hablando como cualquiera de este mundo, es que esto es mío. Y Jesús le está diciendo en la cara, no, gordo, eso no es suyo, su responsabilidad es administrar, pero eso no es suyo. Eso le fue dado. Y usted sin esa investidura no es nadie. En el ejército hay algo que es bien humillante. No es que lo pongan a hacer a un ejercicio hasta que vomite, no. No es que lo trasnochen a usted varias noches seguidas, no. Es que a usted lo paren delante de la gente que está con usted y le quiten el estatus, le quiten las presillas, le quiten los cursos. Eso es lo más ofensivo que hay en el ejército o en cualquier fuerza, incluso en la misma guerrilla, porque eso es lo que a usted le está dando autoridad y que a usted se las quiten delante de todos, le están diciendo ahora él no es nadie. Por eso es tan épico cuando usted ve Gladiador y llega el general y le dicen ahora usted es un esclavo, usted ya no es nadie, le quitaron la autoridad. Pero delante de Dios, de Jesús, nadie tiene más autoridad que el Padre. Y eso usted y yo lo tenemos que entender. De modo que cuando alguien viene a presionarnos con su autoridad, ¿usted qué tiene que tener en mente? Por encima de esa persona, ¿quién está? Dios. Pero si esa persona tiene autoridad es porque Dios se la dio. La pregunta que debe haber en nosotros es, ¿cuál debe ser mi lugar frente a esta autoridad que Dios puso? ¿Cuál debe ser mi lugar? Y pongo un ejemplo, ¿cuál debe ser mi lugar ante la policía? ¿Quién le da la autoridad a la policía? Dios. ¿Quién le da la autoridad al juez? Dios. ¿Quién le da la autoridad a mi padre? Son autoridades puestas por Dios. Dios pone y quita reyes. Ahora, nos podríamos preguntar lo siguiente. ¿Qué ocurre cuando el silencio se convierte en ese poder? Pues que el poder de un creyente no se mide por la velocidad de la respuesta, sino por la capacidad de guardar silencio para obedecer al Padre.
Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué prometió Jesús que nos iban a hacer por predicar? ¿Qué prometió allá arriba? ¿Perdón? Perseguidos, encarcelados. ¿Otro? Matados. ¿Cuál más? Rechazados. Así que usted por predicar va a recibir eso. ¿Estamos? Listo. Entonces salimos de acá. Usted va ahorita para la reunión de su familia, el cumpleaños de la abuelita, el cumpleaños de la prima, etcétera. Y usted va para allá. Es el cumpleaños, es la reunión X. Y usted llega allá y en su corazón comienza a hervir ese deseo de predicar. Y usted se detiene por un momento y piensa y dice, me van a rechazar. ¿Qué debería ocurrir en usted? ¿No? Debería predicar, ¿no? O sea que es el momento de hablar. Pero usted ya sabe que por hablar va a recibir una fuerza en contra. Así que si usted ya sabe que va a pasar eso, porque el Padre se lo prometió, ¿cuál debe ser su actitud? ¿Entiende? ¿Ahora sí entiende? A ponerle ejemplo, usted se va a subir al Transmilenio ahorita que se vaya. Usted allá comienza el corazón a hervirle y comienza el Señor a decirle, ¿se acuerda que hoy en la predica le dije que lo iba a animar para predicar? Este es el momento. Y usted se para allá. ¿Cómo comienzo? Y usted ahí con ese revolvidito que siente acá. Como que usted siente que, buenos días. Y la gente lo mira como, no saben si es vendedor, no sabe si va a pedir plata o si es predicador. Usted ya sabe que Dios lo mandó a predicar, así que usted lo que debe hacer es hablar. Pero ya sabe que cuando comience a hablar, lo van a mirar mal. Tal vez lo insulten. Ante esos insultos y ante esos gestos, ¿qué debemos hacer? Y seguir hablando la palabra de Dios. ¿Comprende? ¿Comprende en qué momento debemos hablar y en qué momento debemos callar? Si nos van a matar, si nos van a hacer algo, yo sé que es difícil lo que estoy haciendo, pero cuando usted está guiado por el Espíritu Santo, Él nos va a empujar a hacerlo. De modo que nosotros no debemos recriminar, no haga. No, es el momento de callar. Y entender que hay gente que nos va a hacer fuerza, nos va a hacer contra, se nos va a oponer, porque Cristo ya nos dio ejemplo de que padezcamos por la voluntad del Padre. Así que es el momento de callar. No buscamos el favor de la gente, buscamos que Cristo salve a la gente y que ellos hallen el favor de Dios. Así que el silencio es aquel que cumple la voluntad de Dios. El silencio es aquel que muestra que nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo debemos guardar silencio? Cuando Dios nos está mandando a hacer su voluntad y no la hacemos. Pero nosotros a veces lo que hacemos es no guardar silencio, sino comenzar a responder. ¿Y saben qué es lo difícil? Que no le respondemos a la gente, sino a Dios. Lea conmigo por favor Hebreos capítulo 10, versículo 7. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo número 10, versículo número 7. Entonces dije, este es un texto que está en el Salmo 40, pero ahora Pablo, entendiendo que Pablo escribió Hebreos, Pablo está diciendo, está tomando las palabras del Salmo y colocándolas en la boca de Jesús. Y dice así, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesús vino para hacer la voluntad de Dios, por eso guarda silencio. Amados, nosotros no debemos guardar más silencio. Y siempre pondré ese ejemplo porque es el más difícil, me parece a mí. ¿Amar al enemigo es fácil o difícil? Ok. Si Dios nos manda a amar al enemigo, ¿qué debemos hacer? Amarlo y... Claro, yo debo amar al enemigo y guardar silencio. Supongamos que está mi enemigo y yo no le digo, lo amo, pero porque Dios me dice. Y es cierto, pero yo debo guardar silencio. Ámelo,
porque al amarlo estoy tomando la cruz y haciendo su voluntad. La palabra del Señor me dice que comunique la palabra de Él. Así que yo no le digo, Señor, pero, porque Él me manda que ante su voluntad yo qué haga. Guarde silencio y obedezca, no que le saque peros. Porque al sacarle peros le estoy diciendo, tengo una mejor idea. Jesús guardó silencio e hizo lo que tenía que hacer. Nosotros debemos ser iguales. Jesús, ayer cuando estábamos con los chicos, hubo un momento que nos subimos al tercer piso con un grupo y les dije, abajo hay unas cosas preparadas para que nosotros nos podamos conectar con Dios, pero eso está externo, pero todo comienza acá en el corazón. De modo que Cristo lo que está diciendo es que nosotros nos rompamos ante Él. Y cuando digo que nos rompamos no es que seamos heridos, sino que nos desarmemos de todos nuestros argumentos y todas nuestras ideas, todos nuestros peros, todas las mejores ideas que creemos tenemos. Y comencemos a hacer su voluntad en silencio. Y allí Dios comenzará a orar. Cuando entendemos la voluntad de Dios, aprendemos a callar lo que no edifica y a hablar solo lo que edifica. Cuando usted entiende que la voluntad de Dios es buena, justa, agradable y perfecta, ¿usted qué hace? Guarda silencio y hace lo que el Padre está diciendo. Hoy cuando leímos Job capítulo 23, Job está diciendo allí, ¿dónde está Dios? Yo le estoy buscando en todo lugar porque necesito hablar con Él, necesito que me cuente yo por qué estoy así. A ver, Dios, ¿dónde estás? Porque estoy seguro que si me paro frente a Él, yo saldré librado porque no he pecado contra Él. No es una actitud que vamos a aprender de Job. Porque Job está buscando a Dios pidiéndole que le conteste. Al final del libro, Job aprende que lo mejor que puede hacer delante de Dios es guardar silencio. Y cuando comprende eso, dice, Señor, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Así que, cuando entendemos la voluntad de Dios, aprendemos a callar lo que no edifica y aprendemos a hablar solo lo que edifica. El silencio de la obediencia es más fuerte que los ladridos de los orgullosos. El silencio de la obediencia es más fuerte que el ladrido de los orgullosos. Así que cuando usted salga y sepa cuál es la voluntad de Dios, hágala, por favor. No se excuse, porque aunque usted tenga sus labios cerrados, tal vez es en su corazón, grite hacia Dios, excusándose, argumentándose, guarde silencio ante Él. Hay un momento cumbre. Precioso que está en la palabra. Y voy a unir el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Y quiero comenzar con el Nuevo Testamento. Abra por favor su Biblia en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Jesús está allí. Y este texto trata de hablar de un preámbulo antes del juicio final. Y dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Dice que el único que tenía la autoridad para destapar los sellos, para romperlos, es el Cordero de Dios. Y Él rompió los sellos, y cuando rompió los sellos, dice que hubo un silencio como de media hora. Eso es algo estupendo, porque la Escritura dice que en este momento en el reino de los cielos están los ángeles cantando de día y de noche. No es que en el cielo haya día y noche, sino refiriéndose a nosotros, están alabando al Señor. Y dice la Escritura que luego que estemos allá estaremos adorándolo todo el tiempo. Ya no de día y de noche porque ya no habrá noche. Todo el tiempo, pero dice que por media hora, es decir, en el espacio de la eternidad, en media hora habrá silencio.
Ellos guardaron silencio. Y luego a los ángeles se les entregan trompetas como para romper ese silencio de una manera majestuosa, porque quien va a hablar es el rey, y el rey va a venir a hacer el juicio delante de las naciones. Así que mientras Jesús está en silencio ante el tribunal de los religiosos y ante el tribunal de César, Jesús está preparándose, porque Él está gritando con su silencio: yo voy a hacer la voluntad del Padre. Porque si argumento, todos ustedes se van a perder. Pero si guardo silencio, todos ustedes se pueden salvar. El silencio de Jesús es un silencio que salva y es más poderoso que cualquier argumento. Nuestro silencio como iglesia, cuando salimos a mostrar la voluntad del Padre y nos guardamos silencio para no responder ante los improperios, ante los abusos que nos vayan a realizar por comunicar la palabra de Cristo, lo merece. Merece resistir eso en silencio, merece resistir esas faltas de respeto, con tal de que a quien le estoy predicando, la gracia lo alcance, la gracia sea sobre él. Y habrán muchos que no van a recibir el evangelio, lastimosamente, aunque el deseo de Dios es que todos se salven. Pero al final de los tiempos, todas las naciones. Ahora vamos a terminar con esto. Habacuc, capítulo 2, versículo 20. Habacuc, capítulo 2, versículo 20. Escuche lo que dice. Versículo 20. Mas el Señor está en su santo templo. ¿Dónde está? Aquí cuando dice el Señor está en su santo templo, no se lo imagine así. Aquí, aunque habla de templo, está hablando del rey sentado en el trono. Él está sentado en su templo y dice: calle delante de él toda la tierra. Va a haber un momento en el cual toda la tierra estaremos delante de él y todos, y ya lo leímos en Apocalipsis. Hay una canción bellísima que yo escuchaba cuando llegué al Evangelio que dice: callen delante de él toda la tierra, humíllense ante el Señor y su gran poder. Porque es el momento de que nosotros callemos. Si nosotros no callamos en este momento, callaremos allá. Y ese silencio será un silencio de horror, de expectación, de juicio. Amados, hoy aprendemos que en el callar no hay debilidad. Que mientras nos ofenden y callamos, no es que seamos los tontos, sino que estamos gritando: yo he decidido obedecer a Cristo. Hoy yo sé que lo que más tiene arrinconada a la iglesia es el temor a hablar de Cristo. Es el temor a que nos digan que nosotros no estamos de acuerdo con lo que el mundo está pintando. Pero es el momento de salir a hablarle al mundo acerca de Cristo y callar cuando generen improperios contra nosotros. Padres, es el momento de que ustedes hablen en sus casas hacia sus hijos quién es Cristo y guarden silencio cuando sus hijos hagan pataleta. Amados, es el momento de hablar de Cristo ante la enfermedad y ante la dificultad y guardar silencio, porque el Señor sabrá en qué momento sanar y en qué momento dar libertad. Es el momento de que como iglesia nos inclinemos ante Él y digamos: papá, en silencio obedeceré lo que tú me digas que debo hacer. El silencio de Jesús no es rendición, es la autoridad que le fue dada. El silencio de Jesús es el poder
que al final de los tiempos derrotará el poder de Satanás y derrotará todo el poder de aquellos que se opusieron a él. Hoy es el tiempo de poder reconocer, siempre que nos acercamos a Dios, nos levantamos para buscar una respuesta a Él. Es necesario que nos acerquemos a Él y aprendamos a guardar silencio ante su voluntad. Dios dijo, y eso es lo bueno. Si nos hemos opuesto a Él, hoy es la oportunidad para que nosotros le digamos, Señor, perdóname, hoy me arrepiento. Porque muchas veces tú me has dicho que haga y yo lo que hago es hablar, cuando lo que debería haber hecho es guardar silencio y hacer tu voluntad. Y eso lo entendemos todos, porque todos hemos sido por lo menos hijos. Y hay momentos donde nuestros padres nos dicen, simplemente haga lo que le estoy diciendo, porque como hijos no entendemos lo que papá nos está diciendo. Y en nuestra mente de pequeños, de inmaduros, vemos a nuestros papás, ay papá, pero ¿por qué me ama? Y nosotros no lo entendemos y le pataleamos, hacemos, no quiero y no quiero. Así somos delante de Dios cuando comenzamos a hablar y no aceptamos su voluntad. Por favor, escúcheme, tome su cruz y sígalo, pero la cruz se toma en silencio, reconociendo que Él es la autoridad suprema y no nosotros. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.